¿Recuerdan su primer terremoto? Lo sé, no es la pregunta que esperaban después de un lindo montaje de los edificios de la ciudad, pero esos edificios han visto bastantes terremotos, a diferencia mía, que solo viví uno, el 15 de agosto de 2007. Todavía recuerdo el bramido de la tierra, las personas gritando, las señoras rezando y ese resplandor blanco en el cielo que nos dejó sin luz. Fue espeluznante. Siempre lo es. Oh sí, como seres cósmicos atemporales te aseguramos que vivir un terremoto siempre será una experiencia aterradora. Sí, pero lo que más me sorprende es que a pesar de lo que vivimos no cambiamos nada. Los simulacros los seguimos pasando por agua tibia. Los edificios siguen teniendo más pisos de los que deberían a pesar de que vimos cómo se cayeron. Es como si nada importara. Me temo que eso no es completamente nuevo. ¿Qué no? No, lamentablemente tenemos una larga tradición de ignorar las medidas de prevención en nuestros edificios para minorar los daños telúricos. Y te lo decimos nosotros, que estuvimos en la cancha cuando ocurrió el terremoto más grande. Permítenos contarte ahora nuestro más espeluznante terremoto. Para ello nos trasladamos hasta el 1746. Eran las 10:30 de la noche del 28 de octubre y los siguientes 3 a 4 minutos de esa velada serían los más devastadores de nuestra historia. Algunos creyeron que se trataba del fin del mundo, y no estaba muy lejos de ello, ya que tuvo una magnitud de 8.4 en la escala de Richter. La devastación de la ciudad fue incontrastable. Tan solo en Lima se reportaría la muerte del 10% de la población. Y a nivel arquitectónico fue aún peor, ya que de las 3.000 edificaciones, solo 25 permanecieron en pie. ¿25? Así es, 25. La construcción española de esa época no estaba acondicionada para resistir algo de tal magnitud. La catedral vio sus torres colapsar. El palacio virreinal se vio tan afectado al punto que el virrey Manso de Velasco tuvo que establecer su centro de operaciones en la misma Plaza Mayor. Y ese solo sería el inicio de los problemas. Luego del terremoto, la cantidad de cadáveres era imposible de administrar. Se abrieron fosas en las plazas y calles para deponer a los fallecidos, pero las enfermedades respiratorias igual cobraron víctimas. Además, teníamos hospitales destruidos, por lo que tratar enfermos sería imposible. En el caso del Callao, muchas personas murieron viniendo a Lima, debido a que su hospital fue totalmente destruido. El centralismo lo venimos acarreando desde ese entonces. Pasó un mes hasta que se pudo comenzar a planificar la reconstrucción, para lo que el virrey convocó al ingeniero francés Louis Gaudin. Él presentó una serie de recomendaciones innovadoras, como que las murallas de Lima debían ser demolidas, la ciudad de Lima debería ser trasladada hacia el Cerro San Bartolomé, cerca de la Pampa de Amancaes. Las habitaciones deberían hacerse de quincha y techo de tijera, disminuir el ancho y alto de los muros de los edificios, tener calles de 12 varas de anchos, no construir balcones, arcos y torres. ¿Y cuántas de ellas cumplimos? ¿Sabes cuántas cumplimos? Ninguna. ¡Pero la Rodrigo, no enfrente de los niños. Ven cosas peores en el chat del Free Fire, pero está bien, está bien. Lo siento, es que me indignó. Tuvimos peste, plagas, se destruyó toda la ciudad y aún así ignoramos las medidas que nos dieron para evitar que esto se repita. En justicia sí hubo algunos cambios, como por ejemplo los materiales de construcción y el grosor de las paredes. Pero ello fue gracias a la observación en los edificios que sobreviven hasta hoy, luego del terremoto. ¿Hasta hoy? Oh sí, tenemos algunos silenciosos testigos de aquella noche del horror. Como por ejemplo, el Palacio de Torretale, construido en 1735, nos muestra cómo eran los edificios de la Lima de entonces. Sobrevivió justamente gracias a sus materiales de construcción y al grosor de sus muros. Sorprendente. ¿Cuál es el otro edificio? Ese es el Convento de San Francisco. El testimonio vivo de la importancia de la prevención sísmica en los edificios. ¿Por qué? Bueno, fue reconstruido en 1672 luego de un desolador terremoto ocurrido en 1655. Y su infraestructura ha cambiado poco con los años. El edificio que ves ahora es probablemente el mismo que vieron los sobrevivientes del terremoto de 1746. Vaya, entonces sí era literal lo que dije al inicio. Estos edificios han vivido terremotos y hasta son testimonio de la importancia de la prevención y nosotros ni enterados. Y no son los únicos, hay otros espacios en la ciudad que conmemoran en silencio la más atroz de las destrucciones.
¿Perder casi todos los edificios de la ciudad y millares de personas no fue lo peor de esa noche? Lamentablemente no. Eso fue lo peor para Lima, pero lo que ocurrió en el Callao fue todavía aún más desolador. Hola, gracias por acompañarnos hoy en nuestro recorrido por las rutas de la curiosidad. Recuerda que para una mejor experiencia puedes ingresar a nuestro Patreon. Podrás ver guiones anticipados, meets and greets. Y no olvides tener siempre tu mochila de emergencia lista. Y hacer caso a los simulacros organizados por INDECI. Que el recorrido histórico de hoy nos ayude a cuidarnos mejor en casos de sismo. ¿Saben? Para haber dicho que teletransportarnos alteraría el tejido de la realidad, lo hemos hecho bastante hoy. Ya pues Rodrigo, la semana pasada hablaste con un puente. Creo que ya pasamos la preocupación de alterar el tejido de la realidad, ¿no? Además, ¿querría sufrir todo el tráfico de las obras de la colonial? ¡No! Me lo imaginaba. Muy bien. Entonces, terremoto de 1746, devastación total en Lima y en el Callao, al punto que no podían utilizar su propio hospital. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucede es que en 1746 no solo ocurrió un terremoto. Fue el terremoto y tsunami de 1746 y sus consecuencias para el Callao fueron catastróficas. Mire el edificio de enfrente. Si hoy en día sucediera un maremoto, los 2 primeros pisos de la edificación que ves quedarían cubiertas por el agua. Luego de 30 minutos de iniciado el terremoto, el océano cubrió estas mismas calles, llevándose la vida de hasta 3.800 personas. Según los cálculos de la época, el puerto quedó totalmente arrasado y apenas sobrevivieron 200 personas. Eso es terrible. ¿Y cómo quedó algún testimonio del sismo si es que el mar barrió con todo? Porque el mar dejó a los testigos, como aquí. Te presento al Bergantín de San Fermín. Eso es una cruz. Y ello marca el punto hasta donde llegó el Bergantín de San Fermín, el punto más lejano hasta donde llegaron los barcos anclados en la bahía. Pero el agua está lejísimos de acá. Para que veas lo devastador que fue el maremoto. Y eso que este no es el punto más lejano hasta donde llegó el agua. Este se encuentra en la iglesia de la Virgen del Carmen de la Legua. Llamada así por encontrarse a 1 legua o a 4.8 kilómetros del mar. Y desde aquí se podía ver el puerto entero cubierto de agua. Se escarapela uno de solo pensarlo. Sí, es bastante lúgubre, pero pocas personas lo piensan cuando pasan por aquí o por la cruz del mercado del Callao. Y mientras menos pensemos en ello, más cerca estamos de volver a vivir un efecto devastador cuando vuelva a suceder un hecho similar. Es increíble. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para recordar todos los terremotos que nos asolaron. Yo recuerdo el que viví por primera vez. Las voces recuerdan el peor que les tocó vivir. Y todos nosotros deberíamos aprovechar estos monumentos para hacer lo mismo. Recordar nuestra historia podría ayudarnos a salvar nuestras vidas. Muchas gracias por seguir con nosotros en Por las Rutas de la Curiosidad. Recuerda que si quieres apoyarnos, tienes aquí nuestro Patreon al cual te puedes suscribir. Y si deseas apoyarnos de otra forma, tienes nuestros códigos de Yape y Plin para que lo hagas. Recuerda que podrás ver tu nombre en los créditos finales si apoyas por Yape o por Plin. Te esperamos en una semana. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.